Perfecto. Este webinar entra muy bien en lo que para nosotros en AWS es importante en cuestión de cargas SAP, que es precisamente el cómo proteger los ambientes de SAP. ¿Por qué? Porque finalmente SAP es una solución enterprise y las soluciones enterprise pues tienen una gran importancia. Antes que nada, pues aquí una pequeña cita de nuestro CTO, Werner Vogels, ¿no? Básicamente lo que él dice es que pues las fallas existen, ¿no? Eso no lo podemos evitar. Y además, todas las cosas y sobre todo los sistemas, pues tienden a fallar a lo largo del tiempo. ¿Sale? Entonces, es un hecho, ¿no? Que vamos a tener fallas, pueden ser fallas de hardware, pueden ser fallas, errores humanos, pueden ser desastres naturales, ¿no? Pero eventualmente algo de esto puede llegarnos a suceder a lo largo del tiempo o a lo largo de la operación pues, de un sistema. Eh, y pues obviamente, pues para esto, ¿no? Hay que construir, hay que arquitectar nuestras soluciones y sobre todo las soluciones SAP, ¿no? Pensando en aquellas fallas que no están programadas, ¿no? Fallas o downtime, por así decirlo. ¿No? Normalmente en el ciclo de vida de las aplicaciones, pues tenemos obviamente que aplicar parches, tenemos que incrementar memoria, etcétera, todo ese tema en lo que sucede en sitio, pero esas son cosas que podemos prever, las podemos programar. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que pues son imponderables, ¿no? Y precisamente para eso es que tenemos que estar preparados. En este sentido, lo que quiero rápidamente nada más es mencionar el cómo está eh, pensada, cómo está creada la infraestructura de AWS. La infraestructura de AWS, pues básicamente se compone de lo que le llamamos regiones. Estas regiones están dispersas geográficamente en diferentes áreas o países y consisten de una o más zonas de disponibilidad. Por lo general tenemos al menos 2 zonas de disponibilidad en cada región. Y estas zonas de disponibilidad son ubicaciones distintas que están diseñadas para estar totalmente aisladas de fallas de otras zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad proporcionan conectividad de red eh, de baja latencia a otras zonas de disponibilidad dentro de la misma región. Ahora, también las regiones están interconectadas. AWS actualmente cuenta con 76 zonas de disponibilidad dentro de 24 regiones geográficas en todo el mundo. Y bueno, básicamente contamos con millones de clientes activos cada mes, ¿no? Entonces, un poquito de estos datos. La parte interesante de cómo está creada nuestra infraestructura se refleja directamente en la disponibilidad que podemos proporcionar a nuestros clientes y la posibilidad de que los clientes puedan arquitectar soluciones altamente disponibles. Cada región como dijimos, consiste de al menos 2 zonas de disponibilidad. Estas zonas de disponibilidad, pues básicamente son clusters, ¿no? De data centers discretos y obviamente están interconectadas cada una de estas zonas. Ahora, estas zonas de disponibilidad están alejadas 100 kilómetros de distancia una de otra, al menos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros arquitectamos una solución de AWS, perdón, de SAP sobre AWS, si arquitectamos en alta disponibilidad y ponemos los sistemas primarios en una zona y los secundarios en otra, pues automáticamente estamos aprovechando las ventajas de que son sitios separados por 100 kilómetros de distancia. Esto simplemente nada más para comentar cómo está la infraestructura de AWS para cargas SAP una vez que ya las tenemos funcionando sobre AWS. Ahora, adentrándonos un poco en el tema, ¿no? de DRP. Cuando hablamos de DRP, tenemos que tener en cuenta dos conceptos, que son el RPO y el RTO.
El RPO básicamente nos define el punto de recuperación, es decir, cuántos datos en caso de un desastre se van a perder, ¿no? Dependiendo de la configuración que tengamos de DRP. Y el RTO nos define el tiempo que nos va a llevar recuperar el sistema para poder continuar con la operación. Estos dos valores, RPO y RTO, van a jugar un rol importante en las arquitecturas que diseñemos para crear nuestro DRP. En AWS, y aquí, bueno, quiero hacer mención de una cosa. Aquí estamos en este slide estoy hablando de las opciones que tenemos de protección de los sistemas SAP cuando están en AWS. Sin embargo, la parte de DRP la podemos diseñar desde on-site, ¿no? En sitio hacia AWS, ¿no? Tenemos clientes que tienen sus DRPs con nosotros en distintos esquemas que pueden caer en alguno de los que les voy a mencionar a continuación. Rápidamente, la forma básica o la más sencilla de recuperación de un sistema SAP es la que tenemos del lado derecho, le llamamos auto recovery. Es una característica de nuestras instancias de cómputo que se habilita para sistemas SAP, que básicamente lo que sucede ahí es que en caso de que haya una falla en el hardware que está soportando la instancia de cómputo, esta instancia se va a levantar automáticamente en otro hardware. Es como si tuviéramos un servidor en standby, ¿no? Solo que con la característica de que, pues en este caso, pues no tiene ningún costo. Es simplemente una característica de nuestras instancias de cómputo. Adicional, tenemos lo que sería un backup y restore, ¿no? Si yo tengo un sistema SAP funcionando, simplemente con tener los backups de datos y de logs de base de datos, yo puedo simplemente levantar todo el sistema de nuevo, ¿no? Lo cual obviamente me va a llevar un cierto tiempo. Backup y restore es una de las opciones que también existen. Y luego tenemos, en caso de sistemas HANA, ¿no? La opción de una réplica de HANA, en donde la réplica lo que va a hacer es enviar los datos a una instancia secundaria. Y si estamos configurando el HANA secundario con la opción de no preload, lo que va a suceder es que esta instancia directamente recibe los datos y los baja a disco, es decir, no los carga en memoria, lo cual nos va a permitir tener una instancia mucho más pequeña, secundaria, recibiendo esta réplica. Y la última o la primera de izquierda a derecha es básicamente lo que tenemos normalmente en sitio, ¿no? Cuando tenemos dos hardwares que son idénticos, ¿no? Y que están prendidos todo el tiempo, haciendo una réplica síncrona. Para que en el caso en donde falle el primario, pues me voy al secundario. Ahora, si vamos revisando cada una de estas opciones, este diagrama que ven aquí habla de un sistema SAP que está funcionando en AWS. Tenemos zona de disponibilidad A contra zona de disponibilidad B. Sin embargo, este diagrama es totalmente válido también si imagináramos que la zona de disponibilidad A son nuestra infraestructura en sitio, es decir, on-premise. ¿Sí? Vamos a suponer que tuviéramos una instancia o un sistema HANA que está en nuestras oficinas, en nuestro sitio más bien, nuestro site, y queremos tener un DRP hacia AWS, que sería la zona de disponibilidad B. En Backup and Restore simplemente lo que hacemos es llevarnos los backups de datos y de logs de la base de datos, y del lado de AWS lo que tenemos es un template que lo que va a permitirnos es levantar toda la infraestructura al momento cuando haya una falla. Es decir, del lado de AWS pues no está corriendo ninguna instancia. Está todo apagado, pero sí estamos recibiendo los, los backups de base de datos y de logs, para que en el momento que haya un problema se instancia toda la infraestructura. En ese momento se aplica lo que sería el restore de base de datos, y por lo tanto este esquema, y quiero llamar su atención a la tabla de abajo, eso es lo que vamos a ver en las siguientes slides también. eh,
Este esquema es de muy bajo costo porque finalmente no tenemos infraestructura corriendo, solamente recibimos lo que serían los backups. El RTO, es decir, el tiempo que va a tomar restaurar el sistema SAP en AWS, pues va a ser alto. ¿Por qué? Porque en este esquema todo se instancia al momento. Es decir, creamos la instancia de HANA, creamos los application servers, todo al momento, y por lo tanto puede ser alto. El RPO es medio porque finalmente, si hay una falla en el sitio on-premise, o sea, del lado izquierdo, pues, obviamente, nos vamos a quedar con los datos que hayan sido transferidos, hacia AWS y en el momento de la falla, ¿no? Y ahí puede haber pérdida de datos, pero este es el esquema de menor costo. Y todo esto, el escoger un esquema u otro, pues dependerá mucho de las necesidades de cada cliente. El siguiente, ¿no? Es lo que mencionábamos, en donde vamos a suponer que donde tenemos la zona de disponibilidad A es nuestro sitio on-premises, en donde tenemos nuestro sistema HANA, ¿no? O puede ser otra base de datos, en donde se pueda realizar la réplica, réplica de base de datos, no de logs y de backup, réplica de base de datos, utilizando las herramientas propias de la base de datos. En este caso es una réplica de HANA. Con la característica de que HANA, bueno, pues podemos escoger una instancia mucho más pequeña para solo recibir la réplica y bajar todo a disco. En caso de una falla, pues lo que se tiene que hacer es crecer la instancia de HANA y y pues obviamente eso va a tomar un cierto tiempo. En este sentido, el costo es medio porque sí tenemos infraestructura corriendo, sí hay una instancia corriendo en AWS, el RTO es medio y el RPO es bajo porque finalmente estamos haciendo una réplica. El siguiente slide considera que el cliente puede tener sus sistemas de desarrollo y calidad ya corriendo en AWS, ¿no? Y su productivo probablemente en on-premises. Entonces, en caso de una falla, lo que hacemos es utilizar la instancia de calidad y de desarrollo y de HANA en este caso y apuntarla hacia lo que sería el almacenamiento de lo que sería nuestro productivo y entonces esa instancia la utilizaríamos como nuestro backup, ¿no? Por así decirlo, de nuestra instancia productiva en on-premise. En este caso, el costo es alto porque finalmente sí hay una instancia ya corriendo en AWS. El RTO, o sea, el tiempo que nos va a tomar, pues es medio porque sí hay que hacer un switcheo de storage y el RPO es bajo. Este es el escenario típico que normalmente los clientes que todavía tienen su infraestructura on-premise tienen que construir si es que quieren tener una alta disponibilidad, ¿no? Son dos sistemas idénticos, mismo tamaño, ¿no? Que están replicando entre sí. La réplica, muy probablemente es síncrona. Y en este caso, también se puede hacer, obviamente, este escenario desde las oficinas hacia AWS. Aquí el costo es alto porque obviamente tenemos que tener exactamente la misma instancia, el mismo tamaño, ¿no? de sistema HANA corriendo todo el tiempo. ¿No? El RTO es bajo y el RPO es bajo. Es decir, en caso de un desastre, lo único que va a suceder es que obviamente todos los usuarios van a apuntar hacia AWS, ¿no? Y no hay un tiempo de interrupción bueno, hay un tiempo de interrupción, pero no hay desconexión de usuarios. Finalmente acá, igual este es un ejemplo en donde probablemente el cliente ya tiene una alta disponibilidad en sitio, ¿no? Vamos a suponer que la región 1 es el sitio on-premises, donde el cliente dice, mira, yo ya tengo alta disponibilidad, pero quiero un disaster recovery. ¿Cómo lo harías? Bueno, pues básicamente podemos hacerlo de la siguiente forma, ¿no? En una región de AWS, se crea el escenario en donde tenemos una instancia más pequeña de HANA, este es en el caso de HANA, este, y lo que es la instancia secundaria es la que realiza la réplica hacia este sitio. En este caso, el costo es alto, ¿no? Porque finalmente hay que tener la instancia corriendo, aunque sea un poco menor. El RTO es medio,
y el RPO es bajo porque finalmente estamos recibiendo una réplica, aunque sea asíncrona de los datos, ¿no? A través de la réplica de base de datos. Y por último, ya para darle la palabra a Paul, eh, digamos que es igual el mismo caso donde el cliente probablemente ya cuenta con una alta disponibilidad en su sitio, pero también quiere un DRP. Entonces, en ese sentido, tenemos un ejemplo de lo que podría ser pues un esquema de backup and restore para el DRP. Esto, nuevamente, ¿no? Hay que ver las variables que tenemos abajo, RPO, RTO y costo. Muchos clientes, digo, a muchos clientes les interesa tener un RTO muy bajo, ¿no? O bajo, y hay otros que no, dicen no hay problema, digo, si a mí me levantas en 4 horas no tengo ningún problema. Y este sería un ejemplo, ¿no? Simplemente nos estamos llevando los backups de base de datos, y de logs de base de datos. Y en el momento que haya un desastre, en ese momento se instancia toda la infraestructura, ¿no? A través de un template que le llamamos CloudFormation. Y pues básicamente estos son los diferentes esquemas de DRP que podemos tener en AWS, tanto para clientes que ya están en AWS, como para clientes que todavía tienen su infraestructura en sitio. Y pues bueno, sin más, yo te doy la palabra, Paul, para que continuemos con tu parte. Voy a dejar de presentar para darte a ti eso. Adelante, Paul. Eh, Paul, no te escuchamos. Paul, no se escucha. Curioso, estábamos haciendo las pruebas y todo funcionaba perfecto. ¿Me escuchan ahora? Discúlpenme. Listo, ahora sí, ahora sí. Disculpen, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Paul, adelante. Discúlpenme el problema de comunicación. Les decía, lo que vamos a platicar a continuación es un caso práctico de todos los elementos que uno debe de considerar al momento de hacer un DRP. Vamos a hablar primariamente de SAP, pero al final ustedes se van a dar cuenta que podemos hacer DRPs de cualquier aplicativo que ustedes tengan. Lo primero importante es que ustedes entiendan que cuando hablamos de un DRP, no estamos hablando de un evento como un terremoto, como un maremoto, la destrucción del data center, ¿no? La verdad es que un desastre puede ser interpretado literalmente como una caída de Internet prolongada, ¿no? Puede ser un problema en discos, puede ser un problema en la infraestructura, como el servidor, etcétera, etcétera. Usualmente tenemos, un poco en nuestra experiencia, hemos encontrado clientes que tienen el sistema SAP con discos internos en el mismo servidor, y esto lo llamamos un monolithic computing. Hay otros clientes que tienen finalmente servidores con diferentes aplicativos de SAP y que comparten storage. Y lo último y más normal encontrar es elementos completamente virtualizados, ¿no? Donde comparten no solamente la capacidad de cómputo, sino también la capacidad de storage,
¿no? ¿Qué tipos de problemas podemos tener o que hemos visto continuamente, ¿no? Primero es una falla prolongada del Internet, ¿no? Es muy común que a veces en las compañías que viven en algunas zonas industriales que estén haciendo construcciones cercanas, un trascabo puede llevarse la fibra de Internet o de datos del carrier donde están y pueden tener una falla nuevamente prolongada de acceso a Internet, ¿no? Otros problemas normales que podemos ver es que a veces los respaldos se hacen exactamente en el mismo servidor donde tienen ustedes el ambiente productivo, ¿no? Y lo que sucede a veces es que el disco puede dañarse, ¿no? Y desgraciadamente en SAP no es que haya discos suficientes a veces en el storage como para poder reemplazarlo por otro, ¿no? Así que puede hacer otra vez nuevamente problemas en el storage, pueden ser problemas en el servidor. Problema muy común en los ambientes virtualizados es que si se cae un SX, ¿no? O se cae un servidor completo, hay veces en que no hay espacio suficiente en el resto de los servidores como para hacer el famoso vMotion con VMware o el movimiento con Hyper-V, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es que no, por favor, no consideren solamente un desastre como un tema otra vez geológico, o un maremoto, un terremoto. Hay elementos mucho más terrenales que nos impiden hacer esto, ¿no? Perdón. Sí está escuchando, ¿verdad? Algo sucedió aquí. Discúlpenme. Sí, ahora, te escuchas, pero... ¿Cómo nos restablecemos a través de un desastre? ¿Cuándo lo hacemos con hardware? Bueno, la forma más tradicional es que a veces podamos hacer estos backups a cinta, ¿ok? El problema de la cinta es que, nuevamente, si el problema está en el hardware primario, ¿no? Entonces, aunque tengamos una cinta, pues no podemos restablecerlo, ¿no? Y el problema de los DRPs que se hacen a través de hardware físico es que literalmente para que un DRP sea considerado un DRP, técnicamente hablando, el hardware secundario debe estar al menos a 20 kilómetros de distancia de lo que está el primario. Eso es considerado un DRP. Y desgraciadamente para hacer esto, entonces necesitamos al menos tener lo mismo que tenemos en hardware en el sistema productivo en otro data center, lo cual evidentemente es muy costoso, ¿no? Y dependiendo de si queremos la respuesta en segundos o en días, entonces el costo literalmente se vuelve a veces imposible de adquirir, ¿no? Si nos pasamos a todos los elementos, ¿qué es la complejidad para hacer un DRP con SAP? El principal problema, y es el que voy a tocar al final, ¿no? Porque es un tema más importante, es la consistencia de la base de datos, ¿no? Si nos vamos a lo oficial por SAP, ¿no? Y pensamos en SAP SC, lo más importante es que cuando podamos restablecernos de una base de datos es que la base de datos esté consistente. Si ustedes han tenido experiencia levantándose de un backup previo, lo que pasa cuando hacemos backups o hacemos snapshots con tecnología que no está soportada por SAP o avalada por SAP, es que si la base de datos no está consistente, simplemente SAP no levanta, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de hacer un backup de la base de datos, ¿no? Porque al final lo importante no solamente es llevarse la base de datos, ¿no? Es llevarse los ABAPs, llevarse los transportes, llevarse la configuración, ¿no? Hay veces en que nuevamente pensamos solamente en el respaldo de la base de datos, pero si tenemos que levantarnos en otro sitio diferente, se nos olvida conectarnos al PAC, se nos olvida conectarnos al BW, al BI, ¿no? Al Business Intelligence, se nos olvida que a lo mejor tenemos en código duro los IPs o los hostnames de SAP, ¿no? O a veces simplemente se nos olvida que tenemos otros aplicativos de SAP, ¿no? Es decir, cuando pensamos a veces malamente en un DRP, lo primero que pensamos es hacer un backup de la base de datos, ¿no? Pero les quiero decir una mala noticia. Aunque tengas un backup de la base de datos, ¿no? Si no tienes un server disponible para montar SAP, bueno, pues tienes que montar SAP de nuevo, ¿no? Y eso desgraciadamente no es una actividad que se haga en media hora, en una hora, ¿no? A veces instalar SAP, desde bajar la media del sistema operativo y todo eso, puede llevarnos una actividad de 2 o 3 días, ¿no? Ya ni hablar de hacer los cambios en los hostnames, IPs, integración con el pack de facturación, ¿no? Garantizar que todos los ABAPs estén funcionando. Es decir, lo que queremos decir un poco es que
hacer respaldos de SAP no es sencillo, ¿no? Y si nunca ha sido sencillo finalmente en el mundo del SC, en el R3, hacerlos en HANA, hacer respaldas en HANA es peor, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, como ustedes recuerdan, HANA, el problema que tiene, o la ventaja que tiene HANA es que HANA trabaja en memoria, ¿no? Así que, ¿en qué momento podemos hacer nosotros un snapshot o una foto del ambiente productivo de un SAP HANA, ¿no? Yo lo que siempre digo es como tomar una foto de un Fórmula 1, ¿no? Es literalmente imposible tomar una foto, ¿no? Un snapshot que sea válido, que sea consistente, porque literalmente la velocidad a la que va HANA es bestial, ¿no? Y además, nuevamente, solamente HANA es el que sabe en qué momento lo de que está en memoria lo baja a disco, ¿no? Y realmente lo que hacen las herramientas de backup es que hacen una copia de lo que hay en disco, ¿no? Así que realmente no sabemos toda esa información que está en memoria y que no logró bajar a disco. Entonces, lo que siempre es recomendable cuando vamos a hacer un DRP basado en SAP es que lo hagamos con protocolos o que lo hagamos con herramientas que son soportadas por SAP. SAP tiene dos herramientas propietarias o dos esquemas, déjenme decirles, propietarios que pueden ayudarnos a hacer esto. SAP mismo tiene una solución que hace mucho tiempo se llamaba el SAP Replication Server, que el día de hoy, antes se vendía como una solución adicional a SAP, tenía un costo. El día de hoy es una solución que ya es parte incluso de la base de Sybase, por ejemplo, de HANA, por ejemplo, ¿no? Muchos de ustedes seguramente en su contrato de licenciamiento ya tienen este Replication Server dentro dentro del SAP Marketplace, o sea, es una software que ustedes pueden bajar sin costo. Y si no lo tuvieran, ¿no? Hay una forma adicional de poder hacer precisamente la replicación soportada por SAP. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo con el Replication Server? Es que el Replication Server no solamente va de aquí para acá, o sea, va del ambiente on-premise al ambiente secundario, sino que incluso el Replication Server puedes regresar literalmente en el momento que quieras. Es decir, cuando el desastre pasó y uno logra restablecer el sitio primario, uno puede regresar con el Replication Server al ambiente primario. ¿Qué pasa si ustedes no tienen todavía ese Replication Server dentro de su licenciamiento? Lo que pasa es que podemos utilizar una estrategia que se llama la replicación de los logs, que viene soportada por SAP, no necesita un licenciamiento. La desventaja es que solamente lo hace de aquí para acá, es decir, del modo on-prem al modo secundario, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para poder regresar? Es que se tiene que hacer la configuración de regreso, es decir, no es de manera automática, pero pues al final la verdad es que funciona y funciona bastante bien, y lo más importante es que ambos están soportados por SAP, ¿no? Así que lo importante es utilizar esta estrategia, ¿no? Hay veces en que nuevamente vemos clientes que están a lo mejor haciendo, ya saben, backups a través de una solución que les prestó, que les ofreció, perdón por decir nombres, ¿no? Pero Telmex o Alestra o alguna cosa así, y ellos creen que por estar haciendo un backup de la base de datos y llevársela a la nube, pues con eso ya lo tienen, y la verdad es que eso no sirve, ¿no? Es decir, qué bueno que tengan una copia de la base de datos allá, pero es una copia que no sirve de nada, porque literalmente en dónde la descomprimes y en dónde la vas a apurar, ¿no? Es decir, tenemos que pensar verdaderamente en un esquema que funcione ante un verdadero desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo es que entonces, cuáles son los consejos que nosotros hacemos o cuáles son los pasos que nosotros hacemos para cuando vamos a implementar un DRP? Muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es, imagínense que se cae el ambiente de SAP en el modo on-prem, que es lo que tenemos en el lado izquierdo, y tenemos que levantarnos en la nube en la parte derecha, ¿no? Perfecto. Primero piensen con qué IP va a levantar, ¿no? Claramente, cualquier máquina que nosotros tengamos en la nube, necesitamos ponerle una IP, ¿no? Oye, y si no es una IP que literalmente mis usuarios puedan reconocer, pues entonces estamos en un problema, ¿no? Entonces, lo primero que se hace en un ambiente, cuando se considera un ambiente de DRP, lo primero que tenemos que hacer es ya en el día 1, literalmente, ¿no? Crear un esquema de conectividad y de seguridad, ¿no? De tal forma que cada uno de los elementos que nosotros pongamos aquí en la nube, aunque sean latentes, ¿no? Tengan ya asignadas una IP interna de ustedes,
¿ok? Porque de esta manera, literalmente en el SAP GUI, cuando uno literalmente declara el desastre, ¿no? Lo que podemos hacer es o automatizarlo para que literalmente sepa que si no está haciendo eco con el SAP productivo de este lado, sepa que tenga que buscar el SAP secundario, ¿no? Puede ser automático. Si no es automático, a través de DNS. Si no es automático, lo que podemos hacer es literalmente crear otro I con el SAP GUI, ¿no? Que literalmente se llama SAP GUI DRP, ¿no? En donde literalmente lo que hacemos es seleccionar el segundo SAP y automáticamente va a estar configurado el SAP que tenemos en la nube, ¿no? Entonces, muy importante, el gran mensaje que les queremos decir aquí es que un verdadero esquema de DRP funcional considera ya desde el día 1, IPs internas, IPs de una vez asignadas a todos los elementos que vamos a tener literalmente como DRP en el ambiente en la nube, ¿no? Y evidentemente lo tenemos a través de VPNs, de un esquema seguro, pues porque al final no deja de ser esto finalmente un ambiente productivo, secundario, sí, pero productivo, ¿no? El segundo tema muy importante es la infraestructura para replicar. Nuevamente, este método, lo que nosotros les compartimos hoy, que es la replicación autorizada por SAP, lo que estamos haciendo literalmente es estar replicando, discúlpenme, que lo estoy moviendo de lugar a lugar, dos tipos de elementos, ¿no? Uno, los datos, ¿no? Y recuérdense que cuando nosotros nos llevamos los datos y sabemos evidentemente dónde buscarlos, nos estamos llevando la configuración, nos llevamos los ABAPs, nos llevamos los zetas, por supuesto, nos llevamos la capa de transportes, nos llevamos una base de datos consistente. Esto es muy importante. La base de datos que nos estamos llevando está siendo consistente en todo momento y SAP la va a reconocer en cualquier momento que lo queramos. Tendremos que tener listo para ese momento un ambiente listo para integrarnos al PAC, ¿no? De hecho, usualmente incluso hacemos pruebas con un ambiente del PAC para garantizar que cuando se levante el DRP, literalmente una vez que levante SAP en el segundo ambiente, podamos timbrar a partir de ese momento, ¿no? Porque claramente lo que es más crítico usualmente en los clientes es que ellos quieren seguir facturando, ¿no? Evidentemente, cambiamos las IPs a IPs dinámicas o a hostnames o a una estrategia de DNS, ¿no? Para que no haya código duro en SAP que finalmente esté buscando una IP, pues que ya no existe o que ya simplemente está caída en el ambiente primario, ¿no? Y considerar si es importante llevarnos a lo mejor el BW, el Process Integrator, el Process Orchestration, ¿no? Llevarnos el CRM, llevarnos el Business Warehouse, es decir, tenemos que pensar en ese tipo de estrategias, ¿no? Entonces, estamos haciendo la replicación. Lo importante de esta replicación es que es una replicación que otra vez está gobernada por SAP. Eso es lo importante del mensaje de lo que les queremos decir, ¿no? Toda esta estrategia que estamos compartiendo está totalmente gobernada por SAP. Así que una vez que SAP se cae en el primario, ¿no? El mismo software de replicación de SAP identifica en qué momento se cayó esa instancia y en qué momento tiene que empezar a reconstruir la instancia que tenemos en la nube. En la nube, ¿qué vamos a tener? Literalmente solamente aquella infraestructura que necesitamos como plan B, ¿no? Oye, a lo mejor ustedes tienen CRM y ustedes tienen un Business Warehouse, ¿no? Y a lo mejor ustedes determinan que esos son deseables, pero no son necesarios. Entonces, lo único que necesitamos aquí arriba, literalmente, es un application server y necesitamos una base de datos, un servidor de bases de datos. La enorme ventaja de hacerlo en la nube es que literalmente a lo mejor este servidor de application server en su sitio on-prem tiene 64 gigas. Bueno, para hacer la replicación, de hecho, déjenme decirles, no necesitamos el application server. Entonces, lo vamos a configurar, lo vamos a dejar ahí, pero lo vamos a apagar, ¿no? Entonces, la ventaja de todo esto es que yo aquí podría tener literalmente absolutamente una replicación completa de los servidores que tengo en sitio, pero los voy a tener apagados. Y la ventaja en Amazon de tenerlos apagados es que simplemente no me cuestan, ¿no? La otra ventaja es que, imagínense, voy a llevarme al extremo, que ustedes tienen un HANA de 512 gigas de base de datos en el sitio, ¿no? Y literalmente la pregunta sería, oye, ¿necesito un HANA 512 en la nube? La respuesta es no. Con un HANA de 96, por ejemplo, podemos estar haciendo la replicación en todo momento, que es la única máquina que vamos a tener prendida seguramente junto con este SAP router, ¿no?
porque este HANA es el que va a estar haciendo la replicación, ¿no? O este SC es el que va a estar haciendo la replicación. Y literalmente cuando demos el banderazo de que hubo un desastre, lo que hacemos es que en 5 minutos nosotros pasamos de este HANA de 96, pasamos a un HANA de 512, prendemos toda la infraestructura y automáticamente estamos up and running en la nube, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que estamos haciendo nuevamente una replicación segura y autorizada por SAP, súper importante por lo que les decía, ¿no? En máximo tenemos 2 horas de RTO, es decir, en 2 horas ya estamos funcionando en la nube, a veces menos, ¿no? El otro tema es que dado que la inmensa mayoría de infraestructura que vamos a tener en la nube va a estar apagada, entonces no nos va a costar, ¿no? Y después, otra vez, no tenemos que pagar una gran cantidad de dinero por estar haciendo una replicación porque el servidor tiene que ser del mismo tamaño, ¿no? La verdad es que la infraestructura puede ser replicada, pero a su mínima expresión, y solamente estar haciendo una labor como de stand-by, ¿no? Entonces, solamente para darles una idea, ¿no? Un ambiente SC que a lo mejor pueda tener, les voy a decir una tontería, unos 400 gigas en la base de datos en on-prem, ¿no? Con un costo de más o menos unos $600 al mes, tenemos una replicación ya funcionando en la nube. Oye, y un ambiente HANA, bueno, tal vez un ambiente HANA con unos $1,200, $1,500, ¿no? Estamos haciendo la replicación por mes en la nube. Es decir, verdaderamente a un bajo costo. ¿Por qué digo que es un bajo costo? Porque si lo comparamos con las opciones que hay de infraestructura, recuerden que si queremos verdaderamente un DRP, necesitaríamos comprar exactamente la misma infraestructura de lo que tenemos on-prem, ¿no? Para poder hacer la replicación. Porque la replicación, sobre todo cuando estamos haciéndolo en un data center secundario, no solamente necesitamos software especializado para hacer eso, sino también hardware especializado para hacer eso, ¿no? La ventaja que tenemos aquí es que no necesitamos todo eso. Es decir, realmente podemos crear un DRP de muy bajo costo, especializado para SAP, ¿no? Y estar funcional, listo para cuando algo malo suceda, ¿no? El gran mensaje para ustedes, ¿no? Y para pasar allá a la zona de preguntas y respuestas, es que al final la replicación, lo que siempre manda cuando ustedes hacen un DRP es la aplicación, ¿no? De igual forma, cuando nosotros hacemos este mismo esquema de DRP, pero con aplicaciones Windows, para nosotros, por ejemplo, es importante saber si ese ambiente Windows tiene SQL Server o tiene base de datos o no, porque no es lo mismo nuevamente replicar ambientes que tengan bases de datos a ambientes que no tengan bases de datos, ¿no? De igual forma, hacer replicación para ambientes web es muy diferente, ¿no? Porque nuevamente tenemos que pensar, como habíamos dicho en este slide, ¿no? Tenemos que pensar literalmente en todos los elementos que finalmente la aplicación necesita para ser levantada en un sitio secundario, como en este caso estamos sugiriendo en Amazon. Para acabar con la presentación del día de hoy, más o menos para que ustedes tengan una idea, un plan de proyecto de implementación nos puede llevar unos 2 meses. Parece mucho tiempo. La verdad es que más bien es que tenemos tiempos asignados para cada una de las actividades, ¿no? Primero, como ya les decía, hay que implementar toda la infraestructura que eventualmente vamos a utilizar en la nube, ¿no? Hablar de seguridad, planear la seguridad, planear qué tipo de instancias o máquinas virtuales vamos a tener arriba, ¿no? Lograr la automatización y, muy importante, el monitoreo, ¿no? Otra vez, la ventaja de utilizar las herramientas soportadas por SAP que no tienen costo para ustedes es que este monitoreo, evidentemente SAP nos ayuda mucho a hacer este monitoreo. Y en caso de que haya un problema, pues siempre hay un especialista de nuestro lado que les va a ayudar a volver a reconectar en caso de que haya habido una pérdida temporal de conectividad, ¿no? Muy importante es que SAP ya debe de estar instalado en la nube antes de recibir la replicación. Muy importante, ¿no? Porque finalmente, otra vez, como les decía, ustedes pueden tener una copia de su base de datos, pero recuerden que si la van a usar, pues tiene que haber SAP ya instalado, ¿no? Porque si no, entonces, ¿en dónde recuperan esa base de datos, no? No es que recuperen la base de datos y automáticamente SAP aparece por acto de magia. No, no funciona así, ¿no? O sea, SAP debe estar arriba de funcionando para que ustedes puedan utilizar la base de datos, ¿no? El tema de replicación, nuevamente, muy importante. Hay una primera replicación que sí es la que lleva tal vez algunas horas, pero después de esta replicación solamente se hacen los deltas de la replicación que se están haciendo en todo momento
momento, y la conectividad incluso no necesariamente necesita un enlace dedicado exclusivamente para la replicación. Simplemente con que le asignemos una calidad de servicio al enlace de Internet que ya tenemos, ¿no? Con esto podemos hacer la replicación vía Internet sin problema, ¿no? Y evidentemente el tema del DRP, ¿no? Es pues la implementación de lo que ya está en la nube, ¿no? Hacer las pruebas correspondientes para hacer la replicación, ¿no? Para garantizar que todo esté funcionando para cuando, pues para cuando el demonio existe, ¿no? Y venga a estropearnos los planes de estar funcionando perfectamente en nuestro sitio. Así que el día de hoy esto es lo que teníamos preparados para ustedes, ¿no? Abrimos, si nos ayudan un poco con sus, si tuvieran ustedes alguna pregunta, por favor, ayúdenos a levantar la mano virtualmente en el chat, ¿no? Para abrirles el micrófono y con mucho gusto responder sus preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta en el público? ¿Alguien que quiera comentar algo? Les voy a dejar esta para que no se los olvide que hacer un DRP de SAP no solamente tiene que ver con la base de datos, sino que tenemos que tener todos los elementos. Sí, aquí, bueno, todavía no hay una pregunta, pero como para reforzar, ¿no? El tema que tú mismo mencionabas, el DRP puede ser tan accesible, ¿no? Económicamente como el cliente lo requiera, ¿no? Porque Claro. finalmente podemos no tener casi ninguna infraestructura corriendo, ¿no? En AWS, simplemente la base de datos esté recibiendo la réplica y ahí va a haber un costo fijo, ¿no? Es decir, cuánto cuesta tener la base de datos corriendo más lo que es el costo de almacenamiento, ¿no? O sea, el almacenamiento siempre se cobra en AWS, ¿no? Entonces, hay un costo fijo, por así decirlo, un poco variable ahí por el tema de costo, por el tema de almacenamiento, ¿no? Entre más almacenes, pues va a incrementar un poco la factura, no mucho. Entonces, vas a tener algo que es fijo, ¿no? Por tener tu opción de DRP, ¿no? Ya cuando realmente haya un desastre es cuando se utilizan todas estas ventajas de la nube, ¿no? Que es en este momento levanto las instancias y voy a pagar por el uso de las instancias mientras esté yo en contingencia. La idea del DRP es que me regreso, ¿no? Y entonces, obviamente, me regreso, vuelvo a pagar todo lo que prendí, regreso a la instancia de base de datos más chiquita en caso de HANA, ¿no? Y regreso, digamos, al costo fijo que tenía yo originalmente. Entonces, eso yo creo que es un valor muy fuerte en cuestión de un DRP. O sea, eso así que físicamente en sitio no podría ser así. ¿No? El hecho de que, mira, yo voy a pagar una renta de cierta forma, ¿no? Por un tiempo. Cuando tenga un problema, ahí en ese momento voy a pagar un poquito más, pero me regreso, ¿no? Y entonces, regreso a lo que estaba. Eso es flexibilidad, ¿no? Es en cuestión de costos. ¿Me ayudas a quitarle el micrófono a Alma porque quiere hacer una pregunta, mi estimado Hans? Alma Carrillo tiene una pregunta. Voy a dejar que todo el mundo pueda, porque si no, no. A ver. Listo. Ya al medio te puedes desmutear. Valga la palabra. Hola, Alma, ¿cómo estás? Adelante, Alma, ya estás on mute. No escuchamos a Alma, ¿verdad? No, soy yo. No, por alguna razón no la escuchamos. Pero si quieres, Alma. ¿No quieres escribirla? No te escuchamos, Alma, pero si quieres escribirla en el chat, estará bien también, como sea mejor para ti. Si alguien más tiene alguna pregunta, con mucho gusto también se la podemos responder.
Hola Hans, acá Marcelo, ¿me escuchan? Sí, Sí, Marcelo. Marcelo, adelante. Mira, quisiera hacerte una consulta con respecto al SAP router, porque lo vi en su arquitectura, y no me queda muy claro qué papel juega, si voy a tener mi DRP en la nube, ¿no? Creo que llegué a escuchar que debería estar prendido también todo el tiempo, pero si me pudieras explicar más o menos cuál es su papel, y cómo estaría funcionando si yo tengo mi SAP on-premise y quiero hacer mi DRP en la nube, ¿no? Correcto. Sí, déjame contestártela yo, se lo habla por Huerta. El SAP Router tiene una funcionalidad, ¿no? Es decir, imagínate que los usuarios todavía siguen teniendo acceso a través de tu VPN, ¿no? Imagínate que solamente tuviste a lo mejor un problema en algún servidor o en algún disco, pero tu infraestructura de comunicaciones sigue funcionando, ¿no? Entonces, los usuarios que se van a conectar al SAP secundario lo pueden hacer a través de la VPN del cliente, ¿no? O sea, tu propia VPN, y entonces te comunicas al SAP replicado a través de una IP interna previamente establecida, ¿no? Y como lo platicamos. Eso es opción, ¿no? Pero ¿qué pasa si mejor tuviste bien en las comunicaciones, ¿no? Entonces, aquí hay dos opciones, ¿no? Uno, que habilitemos en Amazon con una VPN secundaria, ¿no? A través de la cual tú te conectas directamente vía la VPN a un ambiente nuevamente seguro y a tu SAP que tienes en Amazon. U opción 2, que es a través de conectarte al SAP router y que te sirve como gateway de entrada para el SAP que tienes en el ambiente replicado. Entonces, esa era un poco no es obligatorio, déjame decirlo de esa manera, ¿no? Pero es también pensando que a lo mejor el esquema primario de conectividad vía la VPN, vía el cliente, está caído también, ¿no? Así que hasta es un poco pensando en eso. ¿Respondí tu pregunta, Marcelo? Bueno, espero haber respondido tu pregunta, Marcelo. Alma escribió su pregunta, dice, yo no tengo dudas con el costo de los servicios en la nube porque tengo ya un buen tiempo viviendo los beneficios de tener mi SAP SC. Pero una experiencia reciente me dejó un poco inquieta por el tema de que tuvimos un inconveniente con nuestro directorio activo y de haber tenido algún problema con nuestro servidor productivo, pues no se levanta. ¿De qué manera puedo tener un DRP nube, por así decirlo? Correcto. Sí, déjame responderle esa porque creo tener un poco de información al respecto. Sí, fíjate que, Alma, contestando tu pregunta, es un poco cuando nos referimos a estos temas de integración o a estos otros aplicativos, tiene que ver precisamente con lo que dices, ¿no? Es posible que tu forma de acceso a tu SAP sea a través de un directorio activo. Entonces, si lo tienes configurado de esa forma, ¿no? Entonces hay que considerar que si el directorio activo también está caído, pues a lo mejor lo que necesitamos es un directorio activo en la nube de igual forma para que pueda haber un directorio activo de repuesto, ¿no? Y entonces SAP pueda evidentemente reconocer a esos usuarios como tal, ¿no? Entonces, entiendo a lo que te refieres. Por eso te digo que no solamente con una replicación de la base de datos es suficiente, ¿no? Contestando a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Si a lo mejor Hans, quieres poner tu slide, ¿no? La ventaja cuando ya estás en la nube, como en el caso de ustedes, es que podemos hacer una replicación mucho más sencilla, evidentemente, porque pues ya estamos dentro de Amazon para poder hacer la replicación incluso en otra zona de disponibilidad, ¿no? Si estás en Estados Unidos, te podemos replicar tal vez en Europa, ¿no? O en otra zona dentro de Estados Unidos, ¿no? En caso de que sea necesario, ¿no? A un costo todavía mucho menor, ¿no? Entonces, no sé si Hans quieras responder esta segunda parte de la pregunta de igual forma.
Perdón, estaba yo aquí estaba en mute, ¿no? Perdón, ¿a qué slide te referías, Paul? Sí, a ese exactamente cómo haces una replicación nube-nube si estás en Amazon ya. Sí, dentro de Amazon, básicamente lo que haríamos sería, en primer lugar, digo, con simplemente una alta disponibilidad, ¿no? Como la que vemos aquí de zona de disponibilidad A contra zona de disponibilidad B, ya básicamente tienes un mini DRP. ¿Por qué? Porque finalmente las zonas de disponibilidad están a 100 kilómetros de distancia. Como decía Paul, pues tienes que tener por lo menos 20, ¿no? De distancia. Ahora, hay clientes que dicen, ¿sabes qué? ¿Y qué pasa si por alguna razón no llegó a la región 1? No es de que se caiga la región 1, digo, no hemos tenido algo por el estilo, pero sí podría pasar que por alguna razón no llegas, ¿no? Y entonces necesitas quizá un DRP en la región 2, ¿no? Y básicamente lo podemos hacer y aplica todo, ¿no? Puede ser el tema de backup and restore, puede ser el tema de una réplica, ¿no? Tal como lo vemos aquí, no sé si tengas HANA, pero digo, si es así, pues puedes tener una instancia más pequeña de HANA en la otra región y recibiendo la réplica tal cual. Correcto. Sí, Alma, esperamos que te hayamos dado respuesta. Pero tocaste un muy buen punto con el tema del Active Directory, ¿no? Son de las cosas que tienes que contemplar cuando estás diseñando un DRP, porque si no, como efectivamente no vas a poder acceder a tu USB si no tienes el directorio activo habilitado, ¿no? Sí, creo que Marcelo tenía... Sí, con gusto, Alma, con mucho gusto. Sí, si quieres, creo que Marcelo alzó también la mano otra vez. Aquí Eduardo Brito a través del micrófono de Marcelo. Sí, Eduardo. Una pregunta. Tengo el mismo escenario donde tenemos ya SAP en on-premise, ya está funcionando y vamos a hacer un DRP en la nube. Nada más tengo yo una duda. ¿Cómo interactúa? O sea, tenemos un escenario donde se tiene SAP Fiori. ¿Cómo quedaría esa interacción de SAP Fiori? Sí, de igual forma, cuando tú haces tu esquema de diseño de arquitectura, ¿no? Evidentemente lo que haces también, Fiori como tal, ¿no? No solamente las transacciones fiorizables que le llaman, ¿no? Sino la configuración. Lo importante de este método de replicación es que también te llevas, ¿no? Todas las transacciones Fiori, ¿no? Lo que hay que considerar en la nube es que posiblemente, dependiendo de cómo tengas Fiori, ¿no? Si lo tienes, hay dos formas de cómo instalar Fiori originalmente. O pones Fiori en un servidor aparte con un motor de base de datos aparte, ¿no? Y entonces te tienes que llevar ambos para hacer replicación. O lo que ya se estila últimamente en el último año cuando salió HANA 2.0 es que pones Fiori embedded dentro de HANA, ¿no? Y con esto solamente te llevas una sola base de datos, ¿no? Pero precisamente es a lo que nos referimos que cuando hacemos el diseño del DRP, no tenemos que evaluar todo eso, ¿no? Entonces, si evidentemente Fiori es un componente importante para que tú actives en tu DRP, entonces tienes que buscar la forma de también llevarte todos los elementos de Fiori y no hablo solamente del application server, hablo de la base de datos, ¿no? Y de saber cómo finalmente lo tienes configurado, si lo tienes embedded o no lo tienes embedded, ¿no? Entonces sí, es parte del proceso de arquitectura del DRP. Adicional, las aplicaciones Fiori habría que ver si son accedidas desde afuera, o sea, tienen, claro, ¿no? Son internas nada más o también son accedidas desde afuera, desde internet, ¿no? Porque sí, en ese caso igual hay que considerar el tema, ¿no? De que obviamente se maneje por algún DNS, ¿no? Este switcheo de IP, ¿no? Porque finalmente en AWS vas a tener una IP pública que va a ser distinta. Empezamos a tener todos estos temas ¿no? Hay muchos clientes que todavía utilizan mucho lo que es la IP, incluso para conexión desde SAP GUI, ¿no? Y entonces, ahora imagínate la parte de afuera, entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Si no lo tienen, entonces implementarlo desde antes, ¿no? Para que cuando haya un evento pues sea lo más transparente posible, ¿no? Tanto para los clientes, es correcto, como los clientes internos. Uh-huh. Sí, ¿respondimos tu duda, Eduardo?
Ok, correcto. Sí, muy bien, me quedó claro, quedó más claro entendiendo la parte de los dos escenarios que comentan y sí, efectivamente, por ahí va mi duda. Voy a validar esta parte del tipo Correcto. pues deployment, ¿no? De Fiori. Correcto. Sí. Muchas gracias, Eduardo, por la pregunta. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Sí, creo que ya no tenemos más preguntas, amigo Hans. No, de hecho ya no, ya no tenemos más preguntas. Yo creo que pues ya son las 6 de la tarde. El tiempo que habíamos Sí. apartado para este webinar, no sé cómo es, Paul. Yo creo que nada más agradecer Sí, la participación de todos, ¿no? En nombre de AWS y de Proatec les queremos agradecer el tiempo que nos han brindado para platicarles un poco de estos DRP de bajo costo especializados en el mundo de SAP. Grabamos la sesión, así que se las haremos nuevamente llegar a través del mismo esquema que ustedes entrarán el webinar, por si quieren compartirlo con alguien más o si quieren revisar notas para nuevamente en nombre de todos por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Muchas gracias. Saludos.